Un eterno visitante en medianoche. La impactante verdad del charro negro que nunca dijeron. El viento aullaba en la oscuridad, un eco de susurros perdidos, mientras la luna miraba a través de nubes espesas. En un pueblo olvidado por el tiempo, un mito recorría las calles, el charro negro. Dicen que aparece solo a la medianoche, luciendo un sombrero ancho, con la mirada oscura como el abismo. Sus pasos son suaves, pero su presencia, abrumadora. Los habitantes sienten un escalofrío al recordar las historias de aquellos que lo vieron. Pocos regresaron para contarlo. La noche de la revelación comenzaba con un silencio pesado, como si la tierra misma contuviera la respiración. La plaza central estaba desierta, solo unos gatos callejeros cruzaban con cautela. De repente, el sonido de un acordeón rompió la tensión. Un grupo de ancianos contaban, entre risas y miradas nerviosas, cómo el charro había atrapado a don Luis, un hombre valiente que decidió enfrentar su destino. Nadie lo volvió a ver. Pobrecito, murmuraban otros, pero no podían evitar sentirse intrigados. ¿Sería cierto? Esa misma madrugada, un rayo iluminó el cielo, revelando de repente una figura sombría en la distancia, el charro negro. Los corazones latían con fuerza. ¿Qué era esa sombra que se movía? Sus manos temblaban y el aire parecía espeso, como si se hubiera detenido en el tiempo. Sin embargo, un vientecillo fresco trajo consigo un aroma a tierra mojada que aliviaba el miedo. Seguro es una broma, comentó una anciana con una risa nerviosa, pero sus ojos delataban temor. La tensión era palpable, una mezcla explosiva de curiosidad y horror entre los vecinos, que se preguntaban si realmente deberían salir de sus casas. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para chequear que el botón rojo de abajo realmente te tiene suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y mientras estás ahí, dale un me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Regresando a la historia, mientras la luna se escondía detrás de las nubes, un grito ahogado salió de algún lugar en la oscuridad. La plaza se llenó de murmullos, la gente se miraba nerviosa. ¿Sería el charro quien había llegado al pueblo? Un estremecimiento recorrió el aire. Todos sabían que una revelación inquietante estaba a punto de suceder. ¿Quién se atrevería a seguirlo? ¿Y qué secretos tenía el charro negro en su sombrero? La noche clamaba respuestas, y la historia apenas comenzaba. Los murmullos se convirtieron en un eco de inquietud cuando una sombra más se unió a las figuras temerosas en la plaza. Era el cuerpo tembloroso de Elena, una joven cuyo rostro revelaba tanto curiosidad como terror. Ella había crecido escuchando las historias del charro negro, y ahora, con un halo de misterio envolviendo la noche, sentía la irresistible necesidad de descubrir la verdad. No, Elena, regresa aquí, gritó su hermano. Las advertencias volaban entre ellos como susurros, pero ella, con una chispa de determinación en sus ojos, dio un paso adelante y luego otro. El viento soplaba más fuerte, y el sonido del acordeón había cesado, dejando un silencio tan denso que se podía escuchar cada latido de su corazón. De pronto, un destello iluminó el camino. Era el charro negro, sus ojos dos abismos de sombras que absorbían toda luz. Elena se sintió atraída, como si una fuerza invisible la guiara. No puedo dejar que se lo lleve, pensó, su cabeza llena de dudas y el corazón retumbando en sus oídos. Los ancianos en la plaza comenzaron a murmurar entre ellos. La joven está perdida. Uno de ellos, don Joaquín, recordó que cuando las sombras lo atrapaban, algunos decían que podían intercambiar un alma por una verdad olvidada. La mirada del charro en ese instante era penetrante. Era como si supiera todos los secretos que se ocultaban en el corazón de Elena. ¿Qué quieres de mí?, preguntó ella, su voz temblando. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, supo que había cruzado una línea invisible. Las historias que había oído de niña comenzaron a cobrar vida en su mente, el suicidio de un joven por el dolor del desprecio, una madre que había hecho un pacto con el charro para proteger a su hijo,
y muchos otros que, como ella, habían caído en el abismo de la desesperación. Quiero lo que te pertenece, respondió el charro con una voz atemorizante, profunda como un agujero negro. Tu verdad. ¿Mi verdad? Elena sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. Esa frase resonó en su alma, cual eco de una campana de advertencia. Ella sabía que su verdad era un secreto enterrado, algo que había jurado nunca revelar. Tenía miedo de lo que el charro podía conseguir a cambio. La plaza se llenó de un frío opresivo, una sombra que descendía sobre todos como un manto. De repente, la angustia se apoderó de los presentes. Las miradas se volvieron hacia Elena. Algunos la animaban a huir, mientras otros, desilusionados por años de leyendas, callaban y aguardaban el desenlace. ¿Estaba ella dispuesta a arriesgar todo? ¿Se atrevería a mirar de frente a lo que había ocultado toda su vida? Las preguntas giraban como tormenta en su mente. El charro extendió la mano, su dedo índice señalando su corazón. Dame lo que llevas en tu pecho y a cambio yo te daré un camino, pero ten cuidado, mi precio es alto. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Qué podría entregarle? ¿Su dolor? ¿Sus traumas? Algo dentro de ella quería romper el silencio de secreto. Tenía que decidir rápidamente. ¿Y si no te lo doy? Desafió, sintiendo una chispa de valentía. El rostro del charro se iluminó brevemente con una sonrisa que heló la sangre. Entonces, este pueblo jamás podrá olvidar la sombra que has despertado. Las palabras flotaron en el aire, creando una atmósfera cargada de tensión. Elena supo que una elección había que hacer. El destino del pueblo y el suyo propio pendían de un hilo tan delgado como la luz de la luna que se asomaba de nuevo entre las nubes. Mientras la silueta del charro negro se acercaba más, el tiempo parecía detenerse. El viento gélido se intensificó, llevándose consigo el susurro de antiguas promesas. ¿Qué decidiría Elena? ¿Cómo enfrentaría las oscuras verdades que la esperaban? La respuesta se acercaba, lista para revelarse en la siguiente medianoche. El corazón de Elena latía con tal fuerza que creía que iba a escapar de su pecho. El charro negro estaba tan cerca que podía sentir su aliento helado, un aire gélido como el miedo que se había instalado en la plaza. Los rostros de quienes la rodeaban eran una mezcla de asombro y desesperación, un mural de sombras con miradas fijadas en ella. El poder del charro era palpable y, sin embargo, su voz resonó en su mente con una claridad que la sorprendió. Dame tu verdad, y el camino será tuyo. Pero, ¿a qué costo? Elena recordaba las advertencias ancestrales sobre los tratos con seres del más allá, y la advertencia de don Joaquín le hizo estremecer. Cada trato tenía un precio. Murmullos, ecos, sombras, pensó. ¿Era posible que su historia, su secreto, pudiera traer a la luz algo que había permanecido oculto durante tanto tiempo? Las visiones de sus peores memorias comenzaron a asediarla. El día que su madre la despidió con una tristeza que nunca se borraría, las palabras de su padre resonando en su mente. Elena deseaba olvidar, pero el charro representa exactamente lo contrario, el recuerdo, lo perdido, la verdad. Mientras tomaba aire, el charro esperó. La plaza había caído en un silencio opresivo de anticipación, como si el universo entero contuviera la respiración. Todo el mundo sabía que esa noche era crucial. Finalmente, con una valentía alimentada por el impulso de redimir su propio pasado, argumentó en voz alta. ¿Qué pasará si te entrego mi verdad? ¿Y qué recibirás de ella? Los ojos del charro chispearon con un destello que podría haber sido diversión o desprecio. Nada. Tu verdad es tuya. Pero alguien más pagará. La cadena de secretos no debe romperse sin un costo. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. El eco de su respuesta reverberó en su mente. ¿Alguien más? Todo lo que se oculta tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo? La pregunta del charro la atravesó como un rayo, su mente viajaba más rápido que su corazón. Las palabras de los ancianos reverberaban en su memoria, el sacrificio de otros. ¿Tendría que arrastrar a alguien más al abismo por su propia liberación? Sin tiempo para evaluar todas las alternativas, su voz se alzó con una certeza que no sentía en su corazón. Si tú me das un camino, lo aceptaré. Pero no te llevarás a nadie más que a mí.
El silencio fue absoluto ante su declaración. Algunos a su alrededor comenzaron a murmurar. No lo hagas, Elena, no está en tus manos, pero ya no había vuelta atrás. El rostro del charro se tornó grave, y en un giro de la mano, sus sombras se arremolinaron hacia Elena. Entonces, que así sea. Recibirás lo que buscas, pero recuerda, la verdad puede ser más pesada de lo que imaginas. Un susurro rodeó el lugar, una niebla oscura ascendió, y Elena sintió el frío del lugar abrazarla. La plaza vibró en un giro de energía, y los ancianos cerraron los ojos como si temieran lo que vendría. Una luz cegadora la envolvió, trastocando la noche, y ya no había más dudas ni miedos. Mientras se desvanecía el aire a su alrededor, un grito desgarrador rompió el silencio. Era un alarido que resonaba desde las profundidades de su ser, un eco de su verdadero yo. Elena entendió que, a partir de ese instante, todo lo que sabía sobre sí misma estaba a punto de cambiar para siempre. El abismo la atrajo, pero la verdad que había jurado proteger ahora estaba por descubrirse. De repente, la figura del charro se desvaneció y, entre la penumbra, dejó caer una última advertencia. Lo que has hecho tiene un precio, Elena. Y es un precio que nunca podrás olvidarlo. En el fondo de su alma, una pregunta se encendió, como una chispa que requiere gasolina. ¿Qué verdad había desatado? ¿Y cuánto dolor conllevaría? Ante la noche oscura y los murmullos resurgentes de la plaza, el destino de muchos estaba por revelarse, y el sabor de la traición apenas comenzaba a desbordarse. La luz se apagó tan rápidamente como había surgido, dejando a Elena en un denso velo de oscuridad. Su corazón seguía acelerado, pero esta vez no sentía miedo, sino una oleada de emociones que la invadía, como si el mundo que conocía se desmoronara y una nueva realidad emergiese en su lugar. ¿Dónde estoy?, murmuró, sus labios temblorosos mientras se esforzaba por abrir los ojos. Escuchó el murmullo distante de la plaza, pero sus ecos parecían lejanos, como si estuviera en un sueño profundo. Cuando las luces comenzaron a titilar de nuevo, se encontró sola. Un territorio desconocido, lleno de sombras que danzaban con el viento, la rodeaba. Se sintió como un náufrago perdido en un océano de oscuridad. Las palpitaciones de su pecho resonaban en sus oídos, el único sonido tangible en la inmensidad vacía que la envolvía. De repente, una risa baja y burlona se deslizó entre las sombras. «Tienes coraje, niña. ¿Pero sabías que la verdad es un monstruo que devora a quienes intentan domarlo?» La voz reveló la presencia del charro, que surgió lentamente de las sombras, su figura oscura contrastando con el brillo tenue a su alrededor. «Tú». Elena gritó, retrocediendo instintivamente. «¿Qué has hecho? ¿Dónde están los demás?» Las palabras brotaron de ella como flechas, llenas de rabia y confusión. «Los demás son meros ecos de tu pasado, tan frágiles como la bruma». El charro avanzó, su presencia imponente acercándose más. «Pero tú, Elena, has roto el pacto. Ahora eres parte de algo más grande». Elena sintió el frío invadir su cuerpo. Al instante, recuerdos olvidados comenzaron a fluir, su madre llorando, la mirada decepcionada de su padre, las promesas rotas que había hecho. «No soy parte de nada», pronunció con firmeza, aunque su duda se asomaba entre sus palabras. «No quiero este camino». «Entonces, tal vez desees devolver mi regalo». El charro sonrió, y un destello de luz oscura danzó en sus ojos. «La verdad que has desatado no solo es tuya. Tiene un eco, y su resonancia alcanzará a aquellos a los que amas». Elena, paralizada, sintió como el horror se apoderaba de ella. «¿Qué significa eso?» «Tu verdad es una semilla, y ha sido plantada. ¿Pero entiendes el dolor que conlleva crecer?» Las palabras del charro helaron su sangre. Sabía que el sacrificio no era solo suyo, si su verdad se revelaba, simultáneamente podría destruir las vidas de quienes estaban más cerca de ella. Las vidas de su madre, de su padre, de cada uno de los que había llamado familia. «Debo detenerlo», murmuró, más para sí misma que para el charro. «Demasiado tarde, Elena». Él extendió su mano, y una niebla oscura emergió a su alrededor, imágenes retorcidas y figuras conocidas que danzaban en el aire. «Verás. Cada acción cuenta, y cada elección trae un nuevo costo.
Ciegamente, trató de alcanzar la niebla, pero se desvanecía antes de que pudiera tocarla. Las figuras desaparecieron, dejándola sola y desamparada. ¿Qué crees que harás ahora?, la interrumpió el charro. Tu viaje apenas comienza. Ahora tienes que decidir, ¿seguirás adelante asumiendo el costo, o retrocederás y dejarás que el peso de tu secreto te consuma? Elena comprendía que ya no había vuelta atrás. Aquella oscuridad no era solo un lugar de sufrimiento, era el punto de inflexión de su vida. Y mientras la niebla comenzaba a disiparse, una imagen emergió, clara y brillante, el rostro de su madre, angustiado, buscando respuestas. El charro, aguardando pacientemente, susurró con su voz suave pero siniestra: recuerda que todo el mundo lleva consigo un secreto. ¿Qué harías tú por tu verdad? ¿Y qué pasará cuando la verdad vuelva a perseguirte? Con su corazón estrujado y la determinación reavivándose en su pecho, Elena decidió que no se dejaría consumir. Pero, a medida que la niebla se disipaba, algo más se movió en la oscuridad. Una presencia que susurraba su nombre, amenazando con arrastrarla de regreso a una tragedia que parecía inevitable. Mientras la plaza se iluminaba nuevamente, un estruendo resonó, como un grito de guerra. ¿Qué vida debería sacrificar? La verdad había sido desatada, pero el costo aún estaba oculto tras las sombras. Y el eco de la traición amenazaba con reverberar a través de las calles como un eco ineludible. ¿Quién pagaría ahora? La luz parpadeó violentamente, como si estuviera tratando de resistir la invasión de la oscuridad. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía dejar de mirar al charro, que parecía disfrutar del espectáculo aterrador que estaba creando. Con cada pulsación de luz, las imágenes que había visto se proyectaban en su mente, su madre llorando, su padre serio y distante. Lucha, Elena. Tu verdad no es solo tuya, insistió el charro, su tono cada vez más grave. Cada ser que has amado es un hilo en esta tela que has tejido. Puedes desenredarlo, pero te vas a quemar en el proceso. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó ella, un nudo en la garganta. La idea de estar conectada de forma tan íntima a sus seres queridos, y con el peligro que esto conllevaba, le daba vueltas a la cabeza. Significa que en la búsqueda de la verdad, también se encuentran secretos oscuros. Todo lo que ocultas tiene el poder de destruir. Él dio un paso más cerca, y el aire se volvió denso, cargado de electricidad. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad? Elena sintió las manos sudorosas, sus pensamientos tambaleándose. Había encontrado un nuevo camino, pero ¿y si ese camino llevaba a la destrucción de los que amaba? Recuerdos de risas compartidas y momentos felices inundaron su mente. No puedo permitir que les pase nada, replicó con la voz llena de emoción. El charro se rió de nuevo, esta vez con una risa que reverberó como un eco en las paredes de la plaza vacía. Ya es demasiado tarde para salvarlos. La verdad ha sido desatada, y está acechando como un lobo sin piedad. El sacrificio es inevitable, y tú eres la elegida. Con cada palabra, la ira y el miedo de Elena se entrelazaban. No soy ninguna elegida. Soy una persona común, y no estoy dispuesta a sacrificar a mis seres queridos por un juego oscuro que tú controlas. Su voz resonó desafiante en la oscuridad. Una persona común, repitió, su tono burlón cortante. Tu viaje ha comenzado, y hay quienes deben pagar. La pregunta es, ¿estás lista para enfrentar lo que has desatado? Las luces parpadearon nuevamente, esta vez iluminando un rincón alejado de la plaza donde una figura se dibujaba entre sombras. Elena sintió que su corazón se detenía. Era su madre. Estaba allí, temblando, mirándola con una mezcla de confusión y dolor. Mamá, gritó, extendiendo los brazos con la esperanza de que esas sombras pudieran unirse a ella, pero lo que ocurrió a continuación la dejó helada. La figura de su madre pareció expandirse, y los contornos se distorsionaron. Elena murmuró, una voz apenas audible, ¿qué has hecho? No. Esto no está pasando. Elena sintió un golpe en el pecho, el aire desapareciendo de sus pulmones. Quería correr, abrazar a su madre y protegerla, pero las sombras la mantenían en su lugar, como raíces invisibles que la ataban al suelo. El charro susurró suavemente, ¿ves ahora?
La elección que hiciste tiene consecuencias. Es tu verdad la que hambre de respuestas. Y cuando busques a fondo, recuerda que, como un monstruo, también puede devorar a quienes aman. La imagen de su madre se desvaneció lentamente, haciendo que el dolor desgarrara el pecho de Elena. «Devuélvemela», gritó, pero su voz se ahogó en la oscuridad. «Si deseas la verdad, tendrás que enfrentarte a ella. Ve y cuida de tus vínculos, o quedarán perdidos en la niebla que tú misma desataste». Con esa advertencia, la risa burlona del charro resonó una vez más, envolviendo la plaza en una atmósfera helada. En un instante, la niebla oscura volvió a envolver a Elena. No podía seguir ignorando su destino. Si el tiempo apremiaba, debía averiguar qué costo había pagado por su verdad. Y entonces, sintió que una nueva sombra se acercaba, mientras un susurro familiar le decía al oído: «No estás sola, Elena, no te desanimes». Con las palabras resonando en su mente, se sintió impulsada hacia adelante, hacia la plaza y lo desconocido que la esperaba. Pero, en la penumbra, una sensación retorcida se formó en su interior. Podía perder más de lo que había imaginado. ¿Qué secretos brotarían de las sombras? ¿Acaso había una verdad aún más profunda que la que había roto el pacto, esperando a ser revelada? Elena se sintió como atrapada en una red de espinas, cada hilo punzante se retorcía dentro de su pecho. La advertencia del charro aún resonaba en su mente, convirtiéndose en un eco denso que la seguía, como un malo en un cuento de horror. La oscuridad se movía a su alrededor, pareciendo cobrar vida, pero había algo más. La sombra que se acercaba no era solo oscuridad, era una presencia. La figura avanzó lentamente hacia ella, emergiendo de la niebla con un aura de familiaridad inquietante. Se detuvo justo frente a Elena, y su corazón se detuvo un segundo. Era su abuela. Su rostro, surcado por arrugas, irradiaba una tristeza profunda, como si conociera los secretos ocultos que atormentaban a la familia. «Abuela», susurró Elena, las palabras ahogándose en la angustia. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que está pasando?». Con voz temblorosa, la abuela respondió: «Elena, la verdad es un espejo quebrado. Te puede dar claridad, pero también cortarte. Hay cosas que deben permanecer en la oscuridad por una razón». Elena sintió que el aire se hacía más pesado. «Pero tengo que saber, tengo que entender lo que le ocurrió a mi madre». «Y lo perderás todo si lo haces», la abuela insistió, mientras sus manos se alzaban, pidiendo calma. La niebla oscura parecía vibrar alrededor de ella, como si estuviera lista para tragarse cualquier rayo de luz. Cada sacrificio, cada verdad revelada, viene con un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Las palabras de su abuela golpearon a Elena como una tormenta. El charro había mencionado la elección, pero ella nunca contempló que podría ser la que se enfrenta a esa elección. Entre la tormenta de recuerdos, lentos y dolorosos, recordó las promesas hechas, la vida compartida, y el miedo que siempre había mantenido en su corazón. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», cuestionó, frustrada. «Todos guardaron secretos, y yo solo quiero respuestas». La abuela hizo una pausa, como si las palabras estuvieran atrapadas en la profundidad de su ser. «Porque las respuestas pueden hacerte desear no haber preguntado. La verdad sobre tu madre y lo que ocurrió aquella noche es un laberinto del dolor, y cada camino podría llevarte a una pérdida irreversible». El charro, que había permanecido en la sombra, se acercó lentamente, una sonrisa oscura cruzando su rostro. «¿Ves? Te han enseñado el miedo, pero es hora de que enfrentes tu destino. El desafío está presente. Puedes romper las cadenas de la ignorancia, pero recuerda que la verdad no siempre libera». Elena sintió una angustia creciente. La dualidad de su mundo la asfixiaba. Por un lado, la necesidad de descubrir la verdad que podía salvar a su madre y a su familia, y por el otro, el temor de llevarse un pedazo de su propia alma en el proceso. «¿Qué quieres de mí?», exigió, la voz resonando en la plaza desierta. «Solo que decidas», respondió el charro, su tono acechante como una serpiente a punto de atacar. «¿Seguirás el sendero de la verdad con todos sus costos, o abrazarás la ignorancia y la protección que viene con ella?». Elena sintió que un mareo le recorrió el cuerpo. La decisión crujía dentro de ella, un barro espeso en el que podría quedar atrapada para siempre.
Era un juego, y ella era la pieza, pero con cada movimiento, podría perder más de lo que jamás había tenido, y justo cuando comenzó a formular un plan en su mente, una risa resonó, cortando el aire con su sarcasmo helado. No olvides, querida, que en esta historia tú solo eres la protagonista de un eterno visitante que spin-off escribirás tú. El miedo capturó su corazón, y con un grito interno, supo que el próximo paso dictará el futuro de todos los que amaba. Mientras se enfrentaba a la oscuridad, sus manos temblaron, y un alarido estruendoso resonó en el aire. ¿Se atrevería a desentrañar la verdad, con su familia al borde de la ruptura, o optaría por la seguridad de la ignorancia y el cariño de la memoria? Tal vez el choque de lo que iba a descubrir la dejaría aún más perdida que antes. Mientras la atmósfera se teñía de tensión y el eco del universo parecía reírse en su contra, una decisión crucial la aguardaba. La plaza, el charro y el eco de su abuela estaban listos para el siguiente movimiento. Pero ¿qué verdad más profunda se encontraba aún oculta en la penumbra del pasado? Elena respiró profundamente, su pecho se sentía como un túnel oscuro al que no podía escapar. La risa del charro flotaba en el aire, una burla constante que la debilitaba, y la presencia de su abuela, aunque conocida, ahora se sentía como la sombra de una condena. La plaza, con sus árboles marchitos y su silencio opresor, parecía estar viva, expectante a su decisión. ¿Qué significa eso?, demandó, su voz tingida de temor. ¿Qué es lo que realmente pasó con mi madre? La abuela la observaba con una tristeza palpable, sus ojos reflejaban tanto amor como desilusión. No es algo que debas conocer en el fondo, es una historia que te lastimará más de lo que imaginas. El charro, como un cazador paciente, se acercó más, su figura se destacaba entre la neblina espesa. La verdad puede ser un arma o una luz, depende de cómo la uses. Pregúntale a tu corazón, pero recuerda, cada verdad tiene un precio. Elena sintió que el peligro acechaba, un monstruo de muchas caras. Las historias que había escuchado, los murmullos alrededor de su madre, comenzaban a formar una imagen distorsionada. No tengo miedo, insistió, levantando la cabeza. Pero la verdad es que el miedo roía su determinación como una plaga voraz. Entonces pregúntame, siseó el charro, su voz era música suave, pero su mirada era de acero. Te ofrezco un trato. Todo lo que desees saber sobre tu madre a cambio de lo que más amas. Un sacrificio por el otro. Elena sintió un escalofrío que bajó por su espina dorsal. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar? La figura de su madre atravesaba su mente, anclada a recuerdos bellos pero distorsionados por la niebla del tiempo. Razones por las que había partido, secretos que habían quedado sellados, y ahora, aquí estaba, en medio de un oscuro cruce de caminos. No voy a sacrificar nada. Ya hemos perdido demasiado, gritó, su voz resonaba con ecos de desesperación. No es el amor un sacrificio en sí mismo, respondió el charro, su sonrisa se amplió. La oscuridad a su alrededor empezó a tomar formas siniestras, sombras danzaban en la luz tenue, susurrando palabras que Elena no podía comprender. La abuela, interviniendo de nuevo, la envolvió con una mirada intensa. Escucha, Elena. A veces, lo que debemos buscar no es la verdad, sino la manera de hallar paz. No todas las verdades son para ser conocidas. Elena sintió que su corazón latía al ritmo de los ecos en la plaza. La lucha interna creció, y en ese momento, la risa del charro ya no sonaba mera burla, sino un eco de lo que podría suceder. El pasado no se puede cambiar, pero tú puedes hacer que tu historia sea diferente. Pero, ¿cómo decidir qué era más importante? ¿El legado de su madre o su propia existencia? ¿Y si conocer la verdad la destruyera? El silencio se llenó de preguntas, hasta que finalmente, la idea de un posible camino comenzó a surgir, tentadora, arrastrándola hacia la oscuridad. ¿Aceptas? La voz del charro era como un susurro habiendo encontrado su presa. La verdad por tu amor. ¿Cuánto dolor estás dispuesta a llevar por saber? Elena sintió que el mundo giraba, como si estuviera atrapada en un torbellino de emociones cambiantes, el amor, el temor, la rabia y la confusión se mezclaban en su interior. La plaza se tornó en un laberinto, y ella se encontró en el centro, rodeada de caminos oscuros y huellas del pasado.
¿Qué harías tú en mi lugar?, murmuró, más para sí misma que para los presentes. La niebla parecía absorber su voz, mientras el interrogante se hacía más fuerte. El charro solo sonrió, esperando su respuesta como un depredador en el umbral de su casa. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. Lo que estaba por venir podía cambiarlo todo. Elena sintió la presión. ¿Qué verdad estaba lista para descubrir y a qué costo? Plantó los pies en el suelo. Era hora de optar, y el eco pulsante de su decisión resonaría no solo en su vida, sino en la de todos los que amas. ¿Qué secretos aguardaban en las sombras de su historia familiar? ¿Hecho de un sacrificio que una vez se realizó? Elena cerró los ojos un instante, tomando aire como si cada aliento pudiera darle la respuesta que tanto ansiaba. La noche se tornó más oscura, presionando sobre sus hombros, y el charro permanecía ahí, fijo, como una sombra en su pasado. Su risa todavía resonaba en sus oídos, como un eco de advertencia en medio de la creciente tempestad. ¿Qué más podría perder?, pensó. La idea de la verdad, aunque aterradora, se convertía en un faro en su oscuridad. Lo haré, dijo, alzando la voz para ahogar el grito de su corazón. Quiero saber. Una risa siniestra comprometió el aire. El charro extendió su mano, y la luz de la luna chisporroteó contra el acero frío de una pequeña daga que parecía recién forjada. Un precio será pagado, afirmó, su voz era como un canto hipnótico, atrapándola en su red. No, gritó su abuela, como si el grito pudiera romper el hechizo. Pero la decisión ya estaba hecha. Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras la daga se acercaba. La sensación de su frialdad sobre la piel era una promesa de revelaciones, y así, la herida se hizo, una línea clara de dolor y sacrificio. El charro sonrió satisfecho mientras la oscuridad la envolvía. Con esto, el velo de la ignorancia caerá. Ahora conocerás la verdad sobre tu madre. Un torrente de imágenes comenzó a invadir su mente, fragmentos de memorias que no eran suyas, flashes de un tiempo perdido. Vio a su madre, dulce y amable, pero inmersa en un mundo de sombras, rodeada de susurros y pactos oscuros. Una historia de amores prohibidos y decisiones desgarradoras surgió como un río turbulento. Elena jadeaba, las visiones eran como dagas que pinchaban su conciencia, revelando secretos ocultos bajo el peso de la familia. La sonrisa del charro se desvaneció brevemente, como si la verdad que mostraba pudiera resultar demasiado intensa incluso para él. Ella buscaba la rectitud en un mundo de asfixiante oscuridad, comenzó el charro con un tono más serio. Por amor, por su familia, hizo sacrificios que están atados a ti. Ahora, sentirás su peso, son los lazos que perduran más allá del dolor. Mientras caía en la vorágine de esos recuerdos, sintió que algo más profundo emergía en su ser. La plaza, el viento, los árboles marchitos, todo se transformaba. Se dio cuenta de que no estaba sola, que había una historia detrás de cada sombra y cada susurro. Pero justo cuando buscaba aferrarse a esos hilos de revelación, una imagen surgió violentamente, su madre en parentescos peligrosos, una decisión que había desgarrado su vida. La necesidad de entender la magnitud de lo que había visto atrajo a las profundidades de su ser, y un grito de horror brotó de su garganta. La verdad dolía, y mientras más se adentraba, más claro se volvía el sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué necesitó hacer eso?, preguntó, su voz temblaba, conteniendo la tristeza aguda. Las decisiones nunca son simples, contestó el charro, su rostro visible solo por el destello de la luna. El amor es a menudo el más grande de los sacrificios, pero a veces, lo que crees que es amor, puede volverse en tu contra. Elena vaciló, asimilando la enormidad de lo que había descubierto. Ahora debes enfrentar lo que viene. Cada verdad que has asumido debe ser confrontada, y el destino jugará su última carta. Mientras la oscuridad se cernía sobre ella, sintió que el peso de su legado se convertía en un desafío. De repente, el eco lejano de risas resonó nuevamente. La confusión y el miedo escalaban a niveles inimaginables. Había algo más que debía descubrir, algo que cambiaría para siempre no solo su vida, sino la historia de su familia. Con el pulso acelerado y el corazón latiendo fuerte, Elena supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿A dónde debo ir ahora?, murmuró, sintiendo que cada palabra abría una nueva puerta.
Donde el pasado y el presente se cruzan, ahí hallarás la llave de tu destino, pronunció el charro, y con su sonrisa volvía a ser la de un cazador, preparando su próxima presa. Elena sintió que la plaza comenzaba a girar otra vez, y la única certeza era que lo peor aún estaba por venir. El eco de una advertencia resonó en su mente: al final de tus decisiones, siempre hay más sombras, pero, ¿cuál sería el costo de descubrir esa última verdad? Elena sintió que su corazón latía con fuerza. La plaza la envolvía en un remolino de sombras y murmullos inquietantes, como si el mismo aire estuviera cargado de secretos a punto de desatarse. ¿Dónde está este lugar donde el pasado y el presente se cruzan?, preguntó, aunque sabía que el charro probablemente la llevaría hacia una revelación dolorosa. Cada palabra que salía de sus labios pesaba en su pecho, como si estuviera llamando a los fantasmas de su historia familiar. Ah, mi querida, respondió él, la oscuridad a su alrededor pareciendo cobrar vida. Las respuestas que buscas reposan en el antiguo cementerio de la ciudad. Pero cuidado, allí no solo habitarán tumbas, sino también verdades que han sido enterradas para siempre. Elena sintió un escalofrío que le recorría la espalda. La idea de caminar entre lápidas, buscando respuestas, la aterraba, pero al mismo tiempo la atraía, como un imán. La plaza comenzó a desvanecerse, los árboles marchitos se convirtieron en sombras distantes, y pronto se encontró ante el umbral del cementerio, con una niebla densa flotando como un velo a su alrededor. Respiró hondo, un nudo de ansiedad formándose en su garganta. Al dar un paso, los ecos de risas de niños jugando en el pasado se fundieron con sus pensamientos. ¿Cuántas cosas no había sabido sobre su familia? ¿Qué más le habían ocultado? Con cada pisada, las luces de las farolas se apagaban, sumiendo el lugar en una oscuridad abrumadora. Las lápidas estaban empapadas de moho, y algunas tenían nombres que resonaban en su memoria. Para su horror, se dio cuenta de que algunos de esos nombres eran familiares. La confusión la abrumó, pero un impulso incesante la empujaba a seguir adelante. Un viento helado sopló, susurrando secretos olvidados mientras caminaba. De repente, vio una figura entre las sombras. Era una mujer de cabello oscuro, con ojos que reflejaban el dolor de generaciones. Al acercarse, Elena sintió que su corazón se detenía. Madre, murmuró, con la voz quebrada por la sorpresa y la esperanza. La mujer alzó una mano, su expresión era una mezcla de amor y tristeza. Elena, has llegado más lejos de lo que pensé. Pero aquí, en este lugar, enfrentarás lo que has buscado. La verdad es como una espada de dos filos. Antes de que pudiera contestar, la figura desapareció en la niebla, dejándola sola, agonizando por entender. La madre de Elena había estado allí, y eso significaba que había preguntas que ni siquiera había imaginado. Esa conexión perdida ahora era más tangible. El murmullo de su historia retumbaba en su mente. De repente, un grito desgarrador resonó en el silencio. Elena se dio la vuelta, el eco de su madre vibrando en cada rincón del cementerio. El pan de terror y la determinación se entrelazaron en su pecho. No puedo dar marcha atrás, pensó, mientras el miedo se transformaba en coraje. Caminó hacia la dirección del grito, sintiendo que algo, o alguien, la llamaba. Era un llamado que no podía ignorar. Entre las lápidas, los nombres gritaban su necesidad de ser recordados, y los ecos de historias ajenas regresaban como un soplo helado. El silencio se hizo más pesado, y el aire se volvió denso a medida que se acercaba al centro del cementerio. Allí, una enorme tumba central la esperaban. Justo entonces, reconoció el nombre grabado en la piedra. Su propia piel se erizó al leerlo, el eco de su vida resonando en cada letra. El charro, sonriente en sus sombras, observaba desde una distancia prudente, su presencia un recordatorio constante de que cada elección tendría un precio. Elena extendió su mano hacia la entrada de la tumba, con el corazón latiendo violentamente. ¿Estaría lista para enfrentar lo que allí encontraría? Con un último vistazo al charro y el nudo en su garganta aumentando, susurró: ¿qué más debo saber? A medida que la puerta se abría lentamente, un posible futuro se extendía ante ella. Pero en ese momento, una niebla oscura se deslizó hacia ella, un murmullo terrible en la oscuridad: la verdad te liberará, pero también puede condenarte. ¿Estaba lista para pagar el precio de su legado?
Los ecos de respuestas se entrelazaban en su mente mientras ella daba ese paso decisivo hacia lo desconocido, y en su pecho, un nuevo y profundo miedo surgía. ¿Qué pasaría si las respuestas la llevaban a la ruina? Elena respiró hondo mientras cruzaba el umbral de la tumba. La oscura entrada la envolvió como un abrazo helado, y el aire se hizo más denso, pesado por los secretos atrapados en el tiempo. Sus pasos resonaban en el silencio, cada eco una advertencia de lo que estaba a punto de descubrir. La penumbra lentamente se disipó y la luz de una vela titilante apareció al fondo. Sus ojos se adaptaron, y lo que encontró la dejó sin aliento. Ante ella había un altar improvisado, adornado con recuerdos, fotografías de su madre sonriente, cartas amarillentas y objetos que hablaban de una vida que había sido más rica de lo que había imaginado. Pero lo que la detuvo en seco fue un diario abierto, con páginas desgastadas que temblaban como si la estuvieran llamando. Elena se aproximó, las manos temblorosas al tocar el papel. ¿Quién eres realmente, madre? Su voz salió como un susurro, enfrentándose a la historia que nunca había conocido. Las palabras escritas destellaron en su mente. Eran confesiones de amores, quebrantos y decisiones. Cada renglón era un llamado a su propia verdad. Leyó sobre la vida de su madre, atrapada en un ciclo de secretos y sacrificios, un amor prohibido que había resultado en su partida y promesas que había hecho, regidas por el dolor de no poder proteger a su propia hija. Mientras leía, el viento trajo consigo un murmullo, un eco de voces pasadas que parecían dirigirse a ella, urgentes, llenas de historias no contadas. El charro, observando desde las sombras, sonrió con aprobación. El conocimiento puede ser una bendición y una maldición. Has dado un paso hacia la verdad, Elena, pero ¿estás lista para asumir el peso que eso conlleva? Elena lo miró, sintiendo el frío penetrante de su presencia. ¿Y si esta verdad me destroza?, preguntó, el nudo en su garganta creciendo. ¿Qué es la vida sin el peso de lo vivido?, replicó el charro, su voz una exigencia. Esos que también amaste, aquellos que se atemorizan ante lo oculto, deben conocer la verdad. ¿Les quitarás esa oportunidad o les quitarás su luz al ocultar las sombras que llevas en tu piel? La respuesta chisporroteó en su mente. Tenía razones para temer, pero todavía más para luchar. Con cada palabra del diario, cada susurro, se daba cuenta de que no solo libraba sus propias batallas, sino una guerra por la verdad de su familia. Tenía que compartir lo que había aprendido. El ciclo de secretos debía romperse antes de que causara más daño. El aire empezó a vibrar a su alrededor y la profundidad de su decisión palpitó al unísono. No sacrificaré a otros por mi miedo. Si esta historia debe revelarse, lo haré yo. Las palabras resonaron como un juramento, y sintió que la sala a su alrededor empezaba a transformar. La sombra de su madre emergió entonces, más luminosa que nunca, como una estrella brillante cortando la niebla. Sabía que encontrarías la fuerza, Elena. La oscuridad solo puede ser vencida compartiendo la luz. La conexión con su madre la empoderaba. Hubo un destello en su corazón, una promesa de redención. Sé que tenías miedo de lo que podría pasar, pero ahora lo comprendo. Juntas podemos sanar lo que nos duele. Y en ese momento, todo cobró sentido. Las verdades ocultas no eran monstruos, eran lecciones esperando salir a la luz. La historia se empezaba a deshacer, cada secreto revelado en medio del miedo se convertía en un puente hacia la fortaleza. Elena sintió que toda la plaza empezaba a vibrar con energía renovada, una unión de voces que al fin se hacían parte de un mismo coro. Tomando su valor entre las manos, se dirigió hacia la salida, llevando consigo el peso del diario. Era hora de enfrentar su familia, de reconstruir los lazos perdidos y de compartir la carga necesaria para limpiar lo que era perjudicial. Estamos listas para la verdad, susurró, mientras el charro desaparecía en la oscuridad. La sombra que una vez había sido terror ahora le daba la bienvenida como una aliada. Los recuerdos deben vivir, y las historias florecerán en el corazón de quienes se atreven a recordar. La plaza la recibió de regreso, ahora llena de luces y murmullos, como si celebraran su regreso. Cada anciano, cada joven, cada presencia a su alrededor entendió sin palabras que las cadenas de silencio habían sido rotas.
Con un nuevo aire de esperanza, Elena abrazaría el futuro, sabiendo que las verdades compartidas podían traer la paz y la reconciliación que su familia tanto necesitaba. La noche se llenó de risas. Las sombras, antes temidas, eran ahora parte de la historia familiar, algo que soportarían. El ciclo de dolor había llegado a su fin. El camino hacia adelante estaba iluminado, y el amor, incluso en medio del dolor, era más fuerte que cualquier sombra. La verdad era suya para compartir, la libertad esperando al otro lado del miedo. ¿Pero tú te atreverías a enfrentar tu propia verdad? Suscríbete ahora para que no te pierdas las historias que vendrán. Dale like para que este contenido siga creciendo y llénanos de tus pensamientos y teorías en los comentarios. Y no esperes ni un segundo más para compartir este cuento con al menos 5 amigos que necesiten encontrar su camino hacia la luz.